La actividad que nos convoca es Perdidos en el Tiempo, reflexiones contextuales. ¿Cómo surge un poco esta actividad? Bueno, antes les quiero contar que nos acompañan parte de colegas que iban a ser partícipes de las jornadas de psicoanálisis y sociedad que se iban a realizar el 17 y 18 de abril, que se llamaba justamente El lugar del otro. Estos colegas son la licenciada Laura Katz, psicoanalista, miembro titular en función didáctica de APA y también directora de Comunidad y Cultura de FEPAL, la Federación Psicoanalítica de América Latina. Nos acompaña Jean-Marc, analista venezolano, miembro de la Sociedad Venezolana de Psicoanálisis, de Caracas, perdón, y de APA, coordinador general del emprendimiento de investigación que se llama Pensamiento Psicoanalítico Latinoamericano, que ya emitió 2 volúmenes muy grandes con los autores y pensadores que dieron origen a toda la gama de pensamiento psicoanalítico de nuestras regiones, y también es miembro del Comité sobre Diversidad Sexual y Género de la IPA. Y también nos acompaña Gabriela Goldstein, psicoanalista, doctor en psicología, es miembro también en función didáctica titular de la APA y full member de la IPA y la APA. Y bueno, coordina el espacio que se llama Espacio Coloquio de APA, y justamente con ella habíamos pensado en estas jornadas que las hemos tenido que suspender, una actividad que se llamaba El Interrogante. ¿Hay tiempo para el otro, para pensar al otro? Claro, cuando nosotros estábamos pensando la jornada, nosotros estábamos en una sociedad mucho más ajetreada, muy ocupados todos en nuestras cosas cotidianas, así que era otro contexto. De pronto apareció un gran ordenador social que se llamó y se llama coronavirus. De pronto, todo ese tiempo que nosotros utilizábamos en nuestras actividades diarias, en correr de acá para allá, no teníamos tiempo para nada, de pronto produjo un detenimiento en lo concreto. Ya no pudimos salir de nuestras casas, los trabajos disminuyeron su frecuencia, hay gente que no puede ir a trabajar. Bueno, y de pronto se nos generó, sin que nadie lo pidiese, un espacio de pensamiento que muchas veces no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Y que a veces tiene los visos desde, bueno, uno no sabe qué hacer con ese espacio de pensamiento que se le presenta y dispone, ¿no? Más allá de que hay hijos, uno busca llenar los espacios por dispositivos electrónicos y comunicación, con juegos, con videoconferencia, bueno, etcétera. Un poco esta es la idea de esta actividad de hoy, que se llama Perdidos en el Tiempo, y la idea es que sea una charla informal, no estructurada, donde los asistentes que asisten a este Click Meeting, que por lo que veo ha colmado la capacidad, ya hay 200 personas en el Click Meeting de APA y otro tanto debe haber en el Facebook de Psicoanálisis y Sociedad, es que los invito a empezar este diálogo. Creo que por ahí Gabriela Goldstein, Gaby, como le digo yo, podría tomar la palabra, ya que, bueno, ella también venía, como Jean-Marc, con una actividad muy importante dentro de lo que iban a ser las jornadas de psicoanálisis y sociedad. Yo voy a ir compartiendo con Silvia Costa, que es vicepresidenta de IPSO por América Latina, la coordinación de las preguntas que va a ir haciendo la gente a través del chat, así que los invitamos a todos a escribir por el chat de aquí y por el chat de Facebook. Adelante, Gaby.
Gracias, Juan. Primero agradecer a vos y al Departamento de Sociedad y Psicoanálisis de la APA que vos coordinás y bueno, la posibilidad de APA de tener este diálogo, estas conversaciones con los colegas. Hoy estamos todos concernidos por la cuestión del tiempo, ¿no? Hay un tema en el que veníamos pensando ya desde hace un tiempo, curiosamente, que es esta idea de que el tiempo está fuera de quicio, ¿no? No entendemos bien si el tiempo es eterno, si es todos los días domingo, qué hacemos con el correr de las horas, hay algo que está fuera de quicio. Y bueno, esta es una idea que, por supuesto, viene de una frase célebre de Hamlet, que la conocemos: time is out of joint, ¿no? El tiempo está fuera de quicio. Y bueno, eso también se refiere a un mundo que está fuera de quicio. No es solamente el tiempo da cuenta de un estado de cosas en las que el tiempo parece estar fuera de quicio. Entonces, para empezar esta charla, ante estos acontecimientos absolutamente estremecedores y excepcionales que están sucediendo, que ya traspasan el orden del acontecimiento porque se transforman en un presente continuo, ¿no? En su irrupción fueron acontecimiento y ahora en este estado como de permanencia que nos obliga a estar en una posición muy compleja, es una especie de expectativa en donde es muy difícil sostener el horizonte de expectativas. Entonces, como para iniciar un poco el diálogo con todos, yo pensaba, ¿cómo hacer, ¿no? En este tiempo para no contaminarse físicamente, que es nuestro temor concreto, pero además no contaminarnos psíquicamente de la pérdida de la noción temporal, que es lo que nos ubica en determinadas coordenadas simbólicas y que nos hacen sentirnos vivos, ¿no? Porque nuestra experiencia es vivir en el tiempo y en el espacio, y como dijo bien Juan, con el otro, que es indispensable. Entonces, ¿cómo podemos hacer para pensar de no contaminarnos de un presente continuo, ¿no? Este presente continuo en el que, por un lado, estamos absolutamente, no podemos resistir la necesidad de estar al tanto de lo que pasa, pero en ese estar al tanto casi estamos presos de una numérica de cuántos contagiados, cuántos muertos, qué está pasando, y ahí estamos contaminados de una especie de hipervirtualidad, de hiperrealidad, ¿no? Y eso inunda nuestro psiquismo. ¿Cómo hacemos en este tiempo que también nos arrasa, nos puede hacer colapsar, como casi recién colapsan los sistemas, me refiero tecnológicos, ¿no? Y poder sostenernos en una dimensión de la angustia que puede volverse muy compleja, ¿no? Porque la angustia expectante no se puede sostener mucho tiempo, puesto que si no deriva en otro tipo de fenómenos que producen un ataque de angustia, desórdenes llamados ataques de pánico. Entonces, ¿qué podemos hacer con este tiempo que está fuera de quicio, ¿no? Esta es una de las preguntas que me hago y que me gustaría mucho hablar con ustedes tres y con Silvia también. Y bueno, y también hay otra idea, ¿no? Pero es para quizás seguir adelante, que me gustó mucho la idea, Juan, que vos pusiste perdidos en el tiempo, ¿no? Porque ahí ya me hizo pensar en otra cosa. Obviamente hay una especie de resonancia con una película maravillosa que es la película de Sofía Coppola, ¿no? Perdidos en Tokio, Lost in Translation. Y quizás ahí tengo una mirada que después vamos a compartir entre todos, porque ese tiempo que está como en suspenso, en el cual dos desconocidos se encuentran en un lugar absolutamente extraño, otro significante que nos inunda en este momento, ¿no? Lo extraño, lo que viene de afuera, el virus es un extraño, el extranjero, la extrañeza. Uno dice, bueno, no entiendo nada, que esto es muy extraño lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo hacer? Sería otra variante para que ese tiempo en suspenso tenga una potencialidad en algún momento eh, que podamos incorporar a la riqueza de nuestro psiquismo, ¿no? Y para que produzca algún efecto de subjetivación. Pero bueno, son como dos puntas que creo que abren nuestro debate. Una, la de la sensación de que el tiempo está colapsado y como si se hubiera estirado en un presente continuo, y la otra, la posibilidad de tomar estas
esta situación con los elementos que tendríamos que ir pensando entre todos para que se transforme ese tiempo en suspenso en una eventual oportunidad, que creo que a todos nosotros, de alguna manera, eso pienso que lo vamos a compartir, nos está pasando en la clínica, ¿no? Porque por un lado hay un discurso manifiesto en el que escuchamos lo que está pasando, pero inmediatamente, no sé, seguramente a ustedes les pasó, se activan cuestiones de otra temporalidad que a veces estaban absolutamente congeladas en un análisis, ¿no? De pronto esa disposición del tiempo hace mirar aspectos incluso de lo doméstico en los que aparecen recuerdos, quizás duelos congelados o algunas zonas no tocadas de la vida íntima que de pronto pueden en un presente y en un futuro formar parte de nuestro trabajo analítico, me refiero, y también para que cada subjetividad pueda en alguna dimensión apropiarse de este fenómeno, más allá de la angustia que nos produce la realidad y lo real en esta dimensión quizás intempestiva, ¿no? Que es como una ola que está en la que estamos navegando. Bueno, es un poco para empezar el diálogo con ustedes, ¿no? Bueno, yo Sí, me voy a salir un segundo. ¿Me escuchan? Ujú. sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Me voy a salir un segundo, así continuando este diálogo entre lo que es el tiempo subjetivo y el cronológico, su amalgama y su posibilidad de separación y pensamiento. Y la voy a dejar a Silvia Costa en mi lugar, por un ratito. Y ustedes discurran el diálogo tranquilamente. Puedo... Sí, adelante, Laura. Bueno, primero agradecer también, Juan, la oportunidad de poder hacer este encuentro entre colegas, y como uno se ve en la pantalla y a la vez se ve cómo van corriendo los mensajes, lo cual tiene algo de atractivo, porque hay muchos nombres que uno conoce y que bueno que nos podemos comunicar desde este lado. Me parece muy buena esta posibilidad de compartir con Jean-Marc, con Silvia, con Gaby, y compartir con nuestros colegas. Yo creo que tomaría este punto fuerte que Gaby trajo, creo, de su inicio, que es como el tiempo fuera de quicio, tomando estas palabras de Shakespeare, ¿no? Y pensaba desde el lugar de psicoanalistas y desde el psicoanálisis como teoría, digamos, ¿qué soporte conceptual tenemos los psicoanalistas para poder pensar esta cuestión del tiempo? Y ahí esto me lleva como a buscar y a recorrer nuestros como bases fuertes en nuestra teoría. El concepto de tiempo en la obra freudiana tiene una base bastante importante. Sabemos que existe el tiempo del reloj y sabemos que es el tiempo de la conciencia y el tiempo del inconsciente, que es otro tiempo, y que estos dos movimientos son como básicos en cuanto a la estructura de la subjetividad. En ese sentido también, si lo llevamos a la cuestión de los tiempos en la transferencia, que es cómo se lleva esto adelante en relación a esta diferencia, mi pregunta que arranca sería, ¿qué hacen los tiempos en la transferencia? Digamos, cómo esto se pone en juego cuando está arrancado, cuando se pone en movimiento. Yo diría como cuestión general, no quería detenerme mucho, pero sí quería mencionarlo, que estos dos aspectos de el tiempo en la obra freudiana y los tiempos de la transferencia, y en la transferencia pondría el énfasis, es que lo que permite la transferencia es hacer oír lo que estaba suspendido en el tiempo, lo que permanecía suspendido en el tiempo. Eso es lo que permite la transferencia. Habilita un lugar psíquico para instituir un pasado, instala un tiempo que no pasa para hacerlo pasar. Me parece que ese movimiento tiene mucha repercusión en lo que me habilita y me abre el tercer punto, que es cómo todo esto se juega en el hoy y cómo todo esto tiene un despliegue en lo que estamos todos atravesados.
Y entonces yo arranco este tercer punto también para arrancar la discusión y para poner con una frase de un paciente que me dijo, el tiempo hoy está súper distorsionado. Entonces yo pensé, ¿qué pasó con la cotidianidad? La cotidianidad se canceló de golpe. Es como que de repente todo lo que uno tenía armado, proyectos, o todo lo que uno tenía armado de todos los días, ya se cancela. Entonces, ¿qué pasa con esta vida cotidiana? ¿Qué significa? La vida cotidiana ordenan los distintos momentos, los distintos episodios o momentos que tienen una línea temporal. Ahora, ¿cómo podemos pensar el trabajo subjetivo en esta ruptura o en esta distorsión o en este fuera de quicio de lo temporal? ¿Qué hace digamos, cómo se arma, cómo hacemos el trabajo? Y ahí me encuentro con algunas cuestiones que también la clínica me lleva, y ustedes también lo deben ver, y que este tiempo, o sea, cómo pensar el tiempo en el trabajo subjetivo, es un tiempo que no tiene que ver con las exigencias ni de las redes, ni de hacer gimnasia, ni de mirar todas las series pendientes que uno tiene. Es de un trabajo por ahí más personal, que cada uno transitará como decida. Estas ideas a mí me sirvieron mucho para poder desplegarlas a partir de una entrevista que le hacen a Alexandra Cohen, creo es una colega, en una revista digital que se llama Mate, de los últimos días, y donde ella dice que me parece que como empezaron a aparecer muchos discursos de aprovechar el tiempo, aprovechar la cuarentena para escribir tu tesis, aprovecha para leer la novela. ¿Qué quiere decir esto de agarrar el tiempo, aprovecharlo? Sí, eso se pregunta, ¿cómo vamos a poder aprovecharlos si el mundo tal y cual, como estaba habitado, como era para todos, ya no está más, no es de la misma manera, no está más? En ese sentido, creo que es muy interesante cómo ella plantea que hay algo de este momento que es muy difícil intentar armar escenarios como si nada estuviera pasando, como si todo fuera igual pero dentro de casa. No se puede poner igual como antes. No se desgarró ese entramado que sostiene la cotidianidad. Entonces, me gustó mucho una imagen que ella dice frente a este desgarro del entramado. No hay con qué, por ahora, ella dice, coserlo. ¿Cómo se cose esto? ¿Cómo se vuelve a coser? Ahí creo que en este punto de cómo se coge, arreglamos esto, es cómo podemos entramarlo nuevamente, pero ¿qué lugar tenemos los psicoanalistas para poder entramarlo nuevamente? ¿Qué lugar tiene la escucha con los pacientes? Ahí me parece que ese es un primer punto que yo quiero plantear. Bueno, a mí me gustaría un poco retomar dos significantes fuertes que cada una de ustedes planteó. Gaby lo retomó desde el fuera de quicio y de todo el trabajo que veníamos haciendo el año pasado en relación a este tema, y Laura lo resignifica en términos de ruptura y de distorsión del tiempo. Me gustaría un poco condensar todo esto en una palabra que en todo caso sería el acontecimiento. Porque también cuando pensamos los tiempos es en función de saber cuándo va a poder ser posible también darle a esta dimensión de acontecimiento una textura o en todo caso una metaforización distinta que nos permita operar como psicoanalistas.
Cuando hablamos de acontecimiento, estamos hablando de algo que es novedoso, que irrumpe, que no es dialectizable aún, que de alguna manera se nos impone y que no tenemos ningún tipo de referencias previas con las cuales entender aquello que sucede. En este caso, todo esto lo agrupamos con el significante corona, pero ya nos hemos ido dando cuenta que este acontecimiento atraviesa también otras cosas, más allá de la posibilidad de enfermarse o también de enfermar a otros, porque también es una circunstancia en donde no solo no se sale a la calle por temor al contagio, sino por la idea de que uno es un potencial activador del contagio de otros. Pero este corona también trae aparejada, por ejemplo, la idea de la lejanía de parientes que ya no se pueden visitar, no importa si están en el mismo país o en otro, o la imposibilidad de movilizarse porque también los aeropuertos están cerrados. También el corona trae aparejado el control de cuerpos con horarios, tanto para uno y para los establecimientos. El corona también trae aparejado la cantidad de información que llega, en donde no hay tampoco mucha posibilidad de discernir qué es lo que uno toma de lo que no. Entonces, hablar de acontecimiento en este momento me hace pensar que es un acontecimiento que también por primera vez acontece en 3 registros para nosotros. Por un lado, el registro de la vida mental de los pacientes. Por el otro lado, el registro de la vida personal del analista, en donde es una circunstancia que nos pone a todos, al menos en un primer tiempo, en una simetría, en donde todos somos atravesados por la misma circunstancia. Y después un acontecimiento que parece incide en un tercer aspecto que tiene que ver con la misma práctica psicoanalítica. Es decir, estamos a las puertas no solo de una nueva subjetividad que este acontecimiento trae aparejado, sino también de unas condiciones de la práctica en donde ya no va a prevalecer, digamos, una ideología, sino una realidad que nos ha permitido durante un tiempo más o menos largo seguir operando como psicoanalistas. A mí me gustaría entonces también poder dejar estos 3 temas planteados, ver en qué medida también podríamos repensar la práctica. Y en ese sentido, el acontecimiento trae algo que me parece que va en sentido contrario a lo que es nuestra materia de trabajo como psicoanalistas. Es decir, si el psicoanalista trabaja con la representación, el acontecimiento lo que nos trae es la representificación. Entonces, es algo que todavía no puede ser representado, que no solo no tiene término en el doble sentido de la palabra, no tiene término porque no sabemos cuándo termina, pero tampoco tiene términos porque no sabemos cómo nominarlo. Ni siquiera tenemos todavía el tiempo para hacer de este acontecimiento un resto diurno, para ser soñado, para ingresarlo en el principio de placer y para de alguna manera motorizarlo como nos corresponde. Sin embargo, siento que como psicoanalistas seguimos de alguna manera operando con nuestras herramientas, con nuestras teorías, y me parece que ahora más que nunca son teorías y prácticas y modelos de trabajo que tienen vigencia, que no están caducos. En lo que a mí toca, desde el año 2011 mi práctica ha sido por Skype. Cuando me tocó emigrar de Venezuela hace 3 años, trabajaba 70 sesiones semanales por Skype. Y también observar hoy cómo los colegas van paulatinamente desplazándose al Skype y entienden que el encuadre hoy es la pantalla
desde donde vamos trabajando y hacemos trabajar el encuadre interno del analista, bueno, a mí evidentemente me parece que tiene algo de traumático, pero como toda crisis aporta una oportunidad fantástica para hacer evolucionar también nuestra disciplina. Entonces, me gustaría un poco que, de ser posible, pudiésemos conversar en estos tres registros. El del analista, el de los pacientes y el de una práctica que ya no va a ser la misma después de esto. Bueno, yo estoy tomando nota de lo que escucho y de las cosas que voy leyendo en el chat, y me parece súper interesante como tratar de organizar por dónde vamos a seguir la conversación, porque estamos poniendo sobre la mesa distintas dimensiones de la temporalidad. Gaby traía esto del desquicio, del fuera de quicio, del tiempo, y yo lo vinculaba con lo que Laura contaba en relación a cómo se trabaja y a la transferencia. Aparecen en la conversación, en los comentarios, esta añoranza por el a posteriori. ¿Cómo hacemos para trabajar con una posteriori que es hoy presente continuo, digamos? Que es lo que Gabriela traía como una sensación de presente, que es una vivencia de presente continuo, porque en realidad, una vez que la cuarentena se instala y el tiempo empieza a pasar, uno empieza a encontrar las circularidades propias de esta temporalidad. Digamos, hay otra temporalidad, hay otra forma de organización, y seguramente en la clínica, después de 2 o 3 semanas, estamos empezando a ver que algunos tiempos se empiezan a reorganizar, inclusive los nuestros, los de nuestra propia manera de trabajar. Una cosa que creo que está dando vueltas, que apareció, me parece, en el significante en relación a la película, que es esta cuestión de perdidos en el tiempo, suspendidos en el tiempo, perdidos en el espacio, ¿no? Hay como una cuestión de la vinculación entre tiempo y espacio como algo absolutamente ligado, y esta posibilidad de traducción, esta cuestión de translation, ¿no? El significante de la posibilidad o no de traducir en nuestros propios términos esto que está sucediendo. Me parece que por ahí hay algo que aparece escrito en el chat, que están conversando, que Jean-Marc trae en relación a las prácticas, que es cómo podemos traducir, en qué términos podemos traducir esto que nos está pasando a todos, y que aparece en la transferencia. Laura. Sí, me parece que es lo que vos señalaste, Silvia, me parece fundamental. Creo que esto del tiempo de la posteriori es un comentario que yo también leí a partir de lo que dijo Alicia Kilner, y me parece muy interesante cuando dice, nos falta el tiempo después. No podemos tener el tiempo después, que es el tiempo de el a posteriori, que es el que permite algo del armado. Nosotros trabajamos claramente con este a posteriori. Hoy no lo tenemos todavía. No podemos tampoco saber. Es un presente todo el tiempo dando vueltas. En ese sentido, creo cómo nos posicionamos en este presente continuo. Creo, también recomiendo un pequeño texto de Marta Jerez San Martín, una psicoanalista tucumana, que también encontré un trabajo de ella muy cortito. Entonces dice, ¿cómo tengo que trabajar hoy? ¿Cómo trabajo hoy en estos tiempos? Entonces dice, cito, debo enfrentar este momento con el convencimiento de que mi oreja o palabra es importante y necesaria para el que esté del otro lado. Ahí me dice, ya vendrán tiempos donde uno va a poder hablar de debates y teorizaciones. Esto no es ahora, esto no se puede hacer ahora. Entonces, creo que esto también va, ¿cuál es el tiempo de ahora y el tiempo de armado de esto? Que no sabemos cuál va a ser. Esto quería señalar. Sí. Jean-Marc. A mí me parece... sí.
Sí, me parece que esta cuestión del acontecimiento y el a posteriori, ¿no? El aprecup es una dimensión sin duda. El acontecimiento tiene esa condición de vivencia traumática o de trauma puro. Ahora, ¿cuánto tiempo se sostiene en el tiempo esta vivencia traumática? Es como si uno dijera, bueno, hay un límite para todo esto, ¿no? Estamos necesitando algunas coordenadas, si bien no para completar una elaboración, pero tal vez volviendo un poco a la cita o al título que le puso Juan o el grupo a esta actividad, ¿no? Perdidos en Tokio es como dijo Silvia, lost in translation, ¿no? Perdidos en la traducción. Y sabemos que la traducción para el psicoanálisis tiene muchos significados, no es literalmente traducción, es poder ir dando palabra, un poco como decía Laura, y escucha a algo que todavía está en el borde de lo procesable, ¿verdad? Está como en tiempo de siendo procesado dentro de ciertos límites, porque quizás el proceso más definitivo lo vamos a ver en algún tiempo siguiente. Ahora, quiero remarcar algo que me parece interesante también en relación al acontecimiento y a esto que aparece como intempestivo, ¿no? Como nos apareció en un momento, por un lado, intempestivo, como dice Jean-Marc, y como dice Silvia, en algún momento se fue incorporando de algún modo posible para cada uno al día a día. Entonces, por más que se corta la corriente y el fluir de los días en un sentido de nuestra vida clásica o de nuestra vida como la llevamos, aparecen otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, por un lado esto de lo intempestivo y de un fuera del tiempo, a su vez, es obviamente el tiempo del coronavirus, a su vez tal vez podemos pensarlo nosotros psicoanalistas como oportunidad, ¿no? Esa disrupción puede transformarse en algo potencialmente traumático o en el orden del acontecimiento en alguna forma diferente de enhebrar, como decías, algo del tejido, alguna pieza que no estaba dentro de la serie de significantes o de representaciones, y algún afecto, sin duda, porque los afectos permanecen en nuestra vida, digamos, cotidiana sin esto, en un nivel. Ahora los afectos están a flor de piel, eso lo sabemos por la escucha de nuestros pacientes, ¿no? Desde la angustia concreta por lo que puede pasar y por la situación de lo real que se nos impone, hasta una especie de reverberación en otros afectos que en esa cotidianidad de la que habló Silvia empiezan a aparecer, ¿no? Por ejemplo, pacientes que yo atendí pocas veces en esta situación de urgencia por un dispositivo que armó la APA magnífico de poder sostener la urgencia, casi inmediatamente después de poder hablar de la problemática de sentirse encerrada, de tener un ataque de ira y de hablar un poco más con el tiempo necesario de la escucha, obviamente una escucha analítica, empezó a hablar de otras cosas. Una persona que no está en análisis, ¿no? Y empezó a hablar, bueno, de que en realidad tal vez estaba sola, pero no por el aislamiento, sino por algo que le pasaba a ella, o estaba sola porque se había separado, o se acordaba de que su madre no le hablaba y se quedaba en silencio, y ahora ella está en silencio. Es decir, es notable cuando uno puede sostener la escucha analítica, que va en un correlato, como dice Jean-Marc, sin despegarse del principio de realidad y de situaciones de urgencia, puntos de urgencia a los que hay que prestar atención directamente y sin dudarlo. En paralelo, como hacemos siempre en el análisis, estamos escuchando otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa algunas veces no aparece, pero algunas veces en este tiempo de coronavirus, este tiempo fuera del tiempo intempestivo, es un tiempo de posibilidad, porque esta persona que vi pocas veces empezó a hablar de duelos congelados, empezó a recordar, otro paciente empezó a mirar, ordenando su pequeño departamento, fotos y recuerdos. Y bueno, inició toda un recorrido, una jornada, podríamos decir,
en la que se fue reencontrando con dimensiones que no tenía cerca de su vivenciar, ¿no? Todo esto, por supuesto, tiene que tener podríamos decir, una escucha y un sostenimiento fino, ¿no? Fino quiere decir que no se deslice hacia problemáticas en las que la soledad copa toda la posibilidad de pensar, y por eso la presencia del otro, como decíamos en un primer momento, esta actividad de la comisión se llamaba el tiempo del otro, ¿no? La escucha del otro, la presencia de un otro, aún como lo comprobó Jean-Marc en la dimensión de la tecnología, de lo virtual. Hay algo de esa escucha que permanece en una apertura que abre a la posibilidad, ¿no? Y después hay otro tema que también me gustaría hablar, que es que en algunos otros casos este aislamiento puede llegar a tener, con todo lo, si uno, digamos, se deja arrasar por las imágenes que provienen de ese hiperrealismo y de esa hiperrealidad que nos entra permanentemente por lo visual, de pronto uno puede quedar absolutamente paralizado, ¿no? Puede quedar arrasado y puede empezar a tener una vivencia de carácter alucinatorio. No estoy hablando de la patología de la alucinación, sino se confunde el sueño y la realidad, ¿no? ¿A quién no le pasó que una mañana se despierta y dice, bueno, se acabó la pesadilla esta? Se acabó esto era un sueño, ¿no? Y no, uno ve las noticias y ve que esta pesadilla impensable, inimaginable, está todavía ahí y está como una amenaza. O sea que también hay algo interesante para pensar en las implicancias del sueño, de la pesadilla y de qué podemos hacer nosotros para que en este corte que introduce lo intempestivo se produzca quizás un despertar, que también es algo del trabajo analítico, sin duda, independientemente del coronavirus. Yo quiero hacer una marcación y te dejo, Jean-Marc, en relación a la práctica, digamos. Me parece que en esto empiezo a leer los comentarios que aparecen las cuestiones del tiempo y el deseo, el tiempo y la fantasía, ¿no? Del tiempo y el ejercicio en la práctica o en la clínica, donde uno tiene que hacer espacio en la transferencia para que el tiempo de la sesión promueva la asociación, el fantaseo y esos relatos como los cuentos de Cortázar, donde en un fragmento de 5 minutos uno puede imaginar un universo, ¿no? Empieza a aparecer en los comentarios, en los comentarios de Alejandro, de Felisa, algo en relación a que este tiempo encerrados, este tiempo en cuarentena, nos invita como a un movimiento inverso, donde nosotros en el trabajo tenemos que ayudar a engarzar o a entramar o a coser algo que no viene desde un relato inconsciente que hay que desentrañar, sino que simplemente hay que empezar a poder instalar en el proceso secundario, digamos, como de alguna manera empezar a engarzarlo con algo de la realidad, pensando en esto que vos hablabas acerca de lo alucinatorio, ¿no? Como el trabajo es como contraintuitivo en relación a lo que veníamos acostumbrados a hacer en la sesión. Ya, Marcos, ¿querías decir algo? Sí, definitivamente retomando el asunto de la transferencia y del modo en el que nos corresponde éticamente facilitar un proceso, un despliegue en donde se puedan dar, digamos, estas tejeduras. Pensaba en una frase de Antonin Artaud, que es del teatro y su doble, en donde él dice, la peste es un mal superior porque es una crisis total, que solo termina con la muerte o con la purificación extrema. Indistintamente que Artaud plantea esto en un lenguaje muy exacerbado, muy psicótico, si lo sabemos mesurar, tenemos definitivamente que tomar partido por o el desmantelamiento del psiquismo, de la subjetividad
que puede aportar un cambio tan drástico en los hábitos o hacer una apuesta fuerte por la complejización, por la objetalización, por la evocación y por, de alguna manera, darle continuidad a un proceso analítico. Yo creo que en este caso, lo que el analista haga en este cambio tan drástico para facilitar un proceso es fundamental. Y aquí recuerdo aquella situación tan contada en el medio psicoanalítico argentino, en donde Pichon Rivière salía a su sala de espera y encontraba a su paciente con otros miembros de la familia y sencillamente decía que pasen los que vinieron. Bueno, nunca antes se había cumplido tal axioma del trabajo analítico como hoy, porque cuando ya trabajamos en la casa de cualquier paciente, en realidad trabajamos con los hijos haciendo homeschool, trabajamos con el marido caminando de un lado a otro, trabajamos con el perro, trabajamos con el gato, trabajamos con los libros, con los cuadros y con todas las personificaciones que podemos encontrar en ese ambiente que dan cuenta del psiquismo. Pensaba un poco en una de las últimas notas de Freud en el 38, donde plantea una idea fuerte, en donde dice que el espacio ya no es una proyección del psiquismo, sino el psiquismo per se. Y aquí estamos trabajando con una idea de psiquismo extenso, en donde tenemos que empezar a contemplar también otras variables de la clínica. Y en ese sentido, el encuadre interno resulta fundamental. Para mí ha sido una estrategia explícita, tratar siempre de dejarme ubicar en un lugar en función de esta novedad que implica trabajar en la casa del otro para ver cómo seguir facilitando un proceso. Y a partir de allí hice un ejercicio interesante, también tomando el significante tiempo y la idea un poco de los tiempos lógicos de Lacan, que él lo piensa, por supuesto, en función del Edipo o en función un poco de la apertura de lo inconsciente, y quise hacer un recuento del trabajo con mis pacientes, porque, a ver, yo vengo trabajando, mi primer paciente con un barbijo, con un tapaboca, fue la primera semana de enero en Tailandia. Es decir, tuve en tiempo real, que es otra manera de pensar el significante tiempo, desde la segunda semana de enero con los pacientes en Asia, ya era una realidad el corona, que me impactaba a mí contratransferencialmente. Es decir, en un lugar de mi mente era algo que estaba lejos, pero en otro momento era algo que me concernía de manera directa. Del mismo modo, la segunda semana de febrero, en Italia, en España, en Inglaterra, ya esto era también una realidad. Es decir, que lo veíamos venir y no era algo que uno pudiese obviar. Un poco a partir de... Perdón, Silvia. A mí me parece que esto que estás diciendo es súper interesante porque refleja de alguna manera lo que nos ha pasado a todos, no solamente a nosotros en nuestro trabajo. Digo, estoy leyendo estos comentarios acerca de que esto es una actividad que estamos haciendo que es abierta a la comunidad y está bueno de alguna manera homologar que esto que nos pasa a nosotros ahora que estamos conversando y nos estamos preguntando cómo trabajar, también le pasa a la persona que está en su casa, claro, que vive trabajando, diciendo, bueno, ¿y ahora cómo voy a trabajar? Y más que eso, Silvia, si algo le ha ordenado la vida también al psicoanalista es que ha podido mantener su agenda que le regula también sus propias horas. Laura. Y se puede decir o no, pero quería cerrar la idea de los tiempos lógicos, si es posible, porque quería plantear algo que observo en la clínica y que me parece importante compartirles. ¿Es posible? Sí. Fíjense, un primer tiempo que observé desde principios de enero. Primero, lo que sucedía entre la negación y la perplejidad.
habían pacientes que perplejamente se quedaban paralizados y por supuesto cada uno operando desde su propia fantasmática, mientras que otros negaban lo que estaba sucediendo. Y creo que esto también sucedió con muchísimos psicoanalistas. Toda esta profusión que vimos en un primer tiempo con artículos sobre teorías conspirativas que de alguna manera no tenían mucho asidero, creo que respondían a los modos en que también los analistas íbamos negando la situación. Después hubo un segundo tiempo lógico que tuvo que ver con la sobreincorporación de actividades. Y hubo visitas a los museos, visitas a las bibliotecas, conferencias como esta, las cacerolas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido creo que el acto analítico tenía que ver con poder sostener algunas rutinas que estructuraban la cotidianidad de los pacientes, que pudiesen también aportar ritmos, frecuencias y que de alguna manera pudiesen contener lo que allí estaba sucediendo. Después fui observando en simultáneo un tercer tiempo en donde empezó a haber hartazgo, donde empezó a haber aturdimiento, donde se fue depurando mucha gente del exceso y empezó a haber también una sensación de hacinamiento. Luego, un cuarto tiempo lógico que también cada uno de ustedes podría chequear en su propia clínica, en donde empezó a haber una necesidad de silencio, de intimidad, de descanso, en donde hubo una novedad. Y la novedad era que no se vislumbra un final. Ya no era, mira lo que nos está pasando, sino, y no sabemos cuándo termina. Y después he visto en las últimas 2 semanas la instauración de un quinto tiempo que tiene que ver con acontecimientos fundantes que también hacen marca en la intimidad de cada sujeto, que se ponen en dialéctica con lo que está sucediendo y que de alguna manera permita que no solo estas cosas nuevas permitan un movimiento de la pasión por parte de los pacientes, sino que empiezan a haber frases del tipo, y esto lo vamos a sostener después de que pase la circunstancia. Sí. Entonces, estos tiempos lógicos me parece que son un dato interesante también para poder pensar. Gracias, Jean-Marc. Laura. Sí, yo quería por ahí retomar un punto del recorrido que hiciste, Jean-Marc, de lo que en un determinado momento se instala como algo del orden de la incertidumbre, ¿no? Algo que no sabemos. Y me parece que en ese sentido mi pregunta es cómo podemos dialogar con la incertidumbre. Y desde ese punto de vista, yo creo que en lo que hace a la cuestión individual, dialogar con la incertidumbre es parte de la existencia en el mejor de los escenarios. Todo el mundo estamos habituados a dialogar con la incertidumbre. Pero me parece que acá lo que está ocurriendo, lo que se desplegó, es que la incertidumbre entró en lo colectivo. Y cuando la incertidumbre entra en lo colectivo, es mucho más complicado. Y desde ese punto de vista quiero rescatar muchos aportes que fui leyendo del chat en relación a la cuestión comunitaria, que también Silvia lo dijo, que yo creo que, lo vuelvo a enunciar, cuando la incertidumbre entra en lo colectivo, que es más complicado, lo único, o uno de los elementos o recursos que podemos, o que tenemos, o que se puede frenar, es a través del lazo social y del trabajo comunitario. Y yo creo que esa es una manera también, digamos, esto que estamos ofreciendo, esto que dijo Gaby en un momento de recibir pacientes a través de la propuesta de APA de trabajar con la comunidad. También, digamos, como representante de FEPAL, quiero agregar también que están en todas las sociedades de Latinoamérica, están ofreciendo ayuda a las personas que, digamos, ayuda telefónica de la misma manera como APA. O sea que yo creo que en ese sentido este es un punto importante. Lo leí en los chats y también yo lo quería traer porque me parece que la cuestión comunitaria y el lazo social es fundamental para poder, no digo sostener, digamos, pero hay algo que contiene. Gaby.
Sí. Sí, quiero tomar esto que se estuvo diciendo, que me parece muy importante, y también el chat es apasionante, ¿no? Aunque Juan nos dio la indicación de dialogar entre nosotros, también que quisiéramos poder dialogar con el chat, que es magnífico, ¿no? Todo lo que está surgiendo en los colegas o en la gente que está pudiendo participar de esta reunión, ¿no? Eh, por un lado, me parece que no podemos dejar de pensar en algo muy complejo, que es que hay un tiempo afuera y un tiempo adentro. Y que nuestra tarea, no solo como analistas, sino como en cada sujeto, es precisamente esto que decían Jean-Marc y Laura de otra manera, o ponerle palabras, es ese fino entramado entre los efectos subjetivos que tiene ese tiempo que aparece como fuera del tiempo, ¿no? El tiempo afuera es algo que está fuera del tiempo, no sabemos a qué tiempo corresponde. Entonces el tiempo adentro es, por un lado, esa posibilidad de encontrar ciertas coordenadas simbólicas en el sentido de ordenadores, de que puedan ayudarnos a pensar y a sostener un desborde de ansiedades o de angustias, que nos permitan que el tiempo adentro, que es físicamente el tiempo de estar aislados, pero es el tiempo también interno, el tiempo de la subjetividad que está basculando entre una cantidad de información y de cuestiones que vienen de un tiempo afuera y de sentirnos fuera del tiempo con un entramado subjetivo. Y quería decir algo porque también hay algo muy, muy lindo que surge en el chat, que es también la cuestión de lo que dijo Laura y lo que está en la esencia del proyecto de comunidad, el proyecto de Juan, de esta actividad que tenían pensada, que es la cuestión de la comunidad, ¿no? El otro. Es decir, ¿cómo se logra? Entonces, hay un artículo muy interesante, ya que algunos citaron artículos, lo habrán leído todos, de Paul Preciados, que habla de comunidad-inmunidad, ¿no? Comunitas inmunitas. Es un artículo complejo, pero muy, muy interesante. Entonces, que pone en juego los significantes y su origen etimológico. Pero quizás para nosotros cierta dimensión de inmunidad la puede dar el lazo social, es decir, lo comunitario, la comunidad, el poder pensar en conjunto. Entonces se me ocurrió pensar, ¿no?, que este tipo de dispositivo en el que ya estamos inexorablemente sumergidos, que es la tecnología y que es digamos, es un punto de cambio sobre el que no se puede volver atrás, sin duda ya está instalado. Yo pensé en la idea de una conectividad afectiva. Es decir, que no solo estamos, es decir, hay palabra, hay significantes, hay escucha, pero lo que circula en esto vincular, en esta cuestión de lo que está pasando en la comunidad y en el lazo social, es un tipo de conectividad en la que, a pesar de no estar en contacto o de no tener la presencia del otro, hay algo de lo afectivo que circula. Y eso es importante, se percibe, y es lo que a su vez libidiniza y ayuda a que todos estos procesos puedan sostenerse. Y como también vi bastante en el chat la preocupación de... Sí, hay bastante escrito en el trabajos chat. interesantes, bueno, hay cosas muy interesantes. Pero lo que ¿Se quiero decir es que escucha? también se habló Sí. de la cuestión de poder hablar Se ve hacia la que comunidad, ¿no? Y entonces yo diría, ¿no?, dos o tres cosas. Muchas, por supuesto, las conocemos, que son indicaciones que parecen indicaciones prácticas, pero tienen un organizador simbólico y terapéutico, ¿no? Levantarse de la cama y no quedarse en pijama es investirse de pulsión de vida. No es solamente una indicación de tenés que levantarte para no deprimirte. Es un concepto que está completamente inmerso en seguir el pulsionar de la vida aún en el aislamiento. Y yo pensaba que otra idea que puede ser pensada por fuera del análisis también, es periódicamente, más allá de que estamos en una vivencia de tiempo real, poder mirar el horizonte, ¿no? Mirar el horizonte en un sentido real de saber que existe un horizonte, aunque sea futuro y con una carga de incertidumbre casi improcesable,
poder mirar el horizonte como lugar real, porque siempre nos estabiliza cuando estamos en una nave que se está moviendo en aguas turbulentas, necesitamos estabilizarnos mirando el horizonte, pero sobre todo el horizonte psíquico, ¿no? Creo que también podemos hacer este puente entre las reflexiones psicoanalíticas y algunos elementos de la clínica con la que trabajamos, por supuesto cuidando lo que corresponde de la intimidad del trabajo, pero para ejemplificar obviamente los usamos. Pero más allá de eso, creo que también para aquellos que no son analistas y que podemos pensar desde un amplio espectro de esto que a mi criterio en cierta dimensión es potencialmente inmunizante, que es el communitas, la comunidad, el lazo social, el otro, es entonces esta cuestión de mirar el horizonte con una conectividad afectiva con un otro. Y eso genera un horizonte de expectativas que nos permite saber que también va a haber y hay algo que está más allá de esta inmersión en el presente continuo. Quería leer una frase, ya que todos han citado algún escritor, leí un artículo magnífico de Siri Husbeck, no sé si la conocen, es una escritora magnífica, que ella dice, bueno, ella fue la que dijo, el tiempo se ha estirado y colapsado debido a la emoción. Y luego dice, escribo como siempre, pero vivo en suspenso, con miedo. Imagino el futuro, eso es importante, poder imaginar el futuro. ¿Será una restauración de lo que hubo o una realidad completamente distinta? Me parece que en esto, escrito obviamente por una escritora magnífica, hay algo de lo que uno puede proponer desde la dimensión del pensamiento psicoanalítico y desde nuestra acción, que es o la restauración de algo que se queda o una oportunidad para que a partir de ese lugar surja algún nuevo enlace, alguna conectividad distinta y una realidad diferente en la dimensión subjetivante de cada persona. Sí. Lauri, sí. Una síntesis de las cosas que van apareciendo. Sí, quiero retomar también esta referencia de Siri, que es una escritora que me encanta, que trajo Gaby. Y también como me parece que la cita y las referencias, o el desarrollo de Gaby que hiciste recién, me parece que es como, bueno, cómo pensar un poco para adelante, cómo sigue. Me parece Claro. esto como que le da qué perspectiva, sí. Que es difícil. La incertidumbre que yo dije es compleja, porque estamos todos metidos. Creo que por ahí lo que yo subrayaría en este tiempo para adelante es un tiempo de espera. Me parece como que también hay que ponernos un poco a no tratar de ponerle palabras rápidamente, sino tomar un tiempo de espera. Una espera que, Lacan en el seminario 10 habla del tiempo de espera en la primera clase, y el tiempo de espera no en la línea de la cuestión angustiosa o el desamparo, sino la espera en el sentido de la expectativa. Es otro tipo de espera. Y en ese sentido, creo que tomando un poco la propuesta de Gaby, yo diría que podemos pensar que este es un momento en donde se ponen en juego nuevos motores narrativos, que todavía estamos a ver cómo van a ser. Y en función de la perspectiva, voy a citar un poquito también como cierre de mi desarrollo, unas palabras de un paciente que me decía el otro día, esto no es una pausa, esto es una nueva realidad. Y en esta nueva realidad, y esto lo agrego yo, y creo que todos podemos entender cuando lo voy a decir, no hay spoilers para contar el desenlace. Nadie sabe. A mí me parece súper interesante porque me parece que empieza como a converger todo en relación a la expectativa y a la esperanza en relación al no saber, ¿no? Yo traía este relato que Jean-Marc había tratado de articular sobre los tiempos lógicos de este tiempo desquiciado,
Y tomando lo que Laura decía y lo que aparece en el chat, en relación a este comentario de Gaby del horizonte, me parece que de lo que se trata es de tratar de esperar la lógica de este tiempo, ¿no? Que es un tiempo que tendrá una lógica propia, que tendrá tiempos lógicos propios, que iremos entramando en una narrativa a medida que la vayamos transitando, que estamos todos metidos en el mismo baile, analistas, pacientes, digo, yo escuchaba esto que decía Jean-Marc, que estamos trabajando en la casa de los pacientes, nuestros pacientes están trabajando con nosotros en nuestras casas también, y tenemos que hacer un lugar distinto, un lugar nuevo para esa manera de estar con el otro. Y me parece que el otro tema que apareció de entrada en esta conversación y que fue transitando distintos recorridos es el tiempo del duelo. También para duelar una realidad de afrontamiento y de vida que tiene una dinámica propia. Nos ha pasado la novedad, el hacinamiento, la sorpresa, el silencio, y la forma que cada uno vaya encontrando de volver a ser un tiempo subjetivo en este tiempo que realmente es distinto. Digo, Jean-Marc. No, que estaba pensando, pensaba cómo dentro de la tragedia de Edipo, que pasa a ser, si se quiere, uno de los paradigmas con los que el psicoanalista trabaja y de alguna manera intenta comprender ciertos aspectos de la realidad, pensaba que entre el saber de Edipo, que lo convierte en rey, y su drástica toma de conciencia, entre una cosa y otra hay una peste. Es decir, que la peste pasa a ser un elemento fundamental dentro de la trama edípica y sabemos como psicoanalistas que esa peste tiene un correlato también en el mundo interno. Digamos que Lacan lo llamó real, Bion lo llamó el terror sin nombre y sabemos, tanto por los análisis que cada quien ha transitado y los que acompañamos, que el poder nominar y ubicar un lugar a todas estas experiencias, al final termina generando un reacomodo subjetivo, una reestructuración del campo y un movimiento que tiende a la complejización. Entonces creo que también es importante para nosotros, en tanto analistas, poder metaforizar algo de la peste, tenerlo como un referente dentro de nuestra propia manera de instrumentar nuestra técnica y nuestra teoría y saber que de alguna manera esta peste que acontece en lo social de alguna manera evoca aspectos que tienen que ver con el mundo interno de cada quien. Perdón. ¿Me escuchan todos? Sí. Ah, perfecto. Terminá, Jean, que quería transmitir unas preguntas que están haciendo por los distintos canales de... Sí, quería un poco cerrar la idea de Edipo. Cuando Edipo consulta el oráculo, precisamente consulta el oráculo del dios Apolo. Y la mitología griega nos enseña que Apolo era el dios que enviaba la peste con sus flechas, pero también Apolo es el dios que puede de alguna manera aportar una solución para salir de esta situación. Y en ese sentido lo que Apolo brinda es la distancia. Entonces ese movimiento de inmersión y distanciamiento en el que también el analista va trabajando con el paciente, también nos va a ir ayudando paulatinamente a ubicar esto en un lugar adecuado para fantasmatizarlo, para ingresarlo en el mundo mental y para de alguna manera hacer de esto parte del proceso. Bueno, esto estaba despertando muchos interrogantes. Está todo el mundo escribiendo por el Facebook, por el canal de Click Meeting.
Así que, bueno, se hace un poco difícil como elegir a ver qué vamos a preguntar. Bueno, voy a empezar por una última aseveración que la hace Joseph Nobel desde Barcelona. Y voy a empezar por ahí y se los voy a transmitir a la mesa, así les doy producto para metabolizar. Joseph Nobel dice, parece que no estamos tan perdidos en el tiempo si podemos generar situaciones de lazo social e imaginarizar un futuro. Elizabeth Chapuy dice, como un otro tiempo, ese tiempo de la incertidumbre en carne propia. Acá hay algo que dice Gabriela Salazar, una analista que no me acuerdo ahora de qué país es. Ella dice que cuenta que muchos pacientes con este tiempo que les está, digamos, con este, podemos llamar exceso de tiempo o tiempo imprevisto que ahora tienen de más, dice que muchos pacientes están produciendo mucho más y trayendo diversas producciones que antes no aparecía, ¿no? De hecho, en una conversación con algunos colegas yo planteaba, bueno, a lo mejor con algunos pacientes sería bueno sacarlos del encuentro físico para provocar este tipo de encuentro virtual, a ver si se conmueve algo desde otro setting, ¿no? Bueno, Gabriela Salazar agrega que, bueno, en su país, en las filas de espera, durante horas nadie hace lazo social, no se intercambia nada, se mira mal a quien trata de hablar. Tel Cortés agradece estas actividades y comparte lo que se decía anteriormente y plantea, bueno, a ver, con algunos pacientes esta modalidad online de trabajo ayuda a la asociación, pero con otros el tiempo sí se pierde, ¿no? Y eso tiene que ver por ahí con la estructura o el setting o el ambiente que logra generar el analista. Dice, se nota ahí la desorganización, se descontrolan, se pasan las sesiones. Y con otro con otro, esto ayuda a controlar la semana, las sesiones son el referente. Bueno, Annie Krieger plantea, analista de APA, plantea que hoy estamos viviendo el tiempo del acto, donde de pronto se encarna la incertidumbre, quizás como decía Elizabeth Chapuy, que hay que metabolizar, procesar. Elio García desde Córdoba nos pregunta, ¿y el aburrimiento y el tiempo? ¿No nos está devolviendo el virus que muta esas otras mutaciones de la que hablaba Alejandro Barico en Los Bárbaros? Esa pérdida de la experiencia por el tiempo que no deja de pasar. Después, yo les voy diciendo algunas cosas que son muy interesantes, lo que van surgiendo. Sodeli Páez plantea, el miedo es que en el tiempo se traslade la connotación de enemigo del corona a enemigo del prójimo. Bueno, evidentemente están abriendo rizomáticamente muchas producciones entre los que están online, ¿no? Bueno, acá hay otras cuestiones en relación a cuando el analista pierde seres queridos. Bueno, María Elena Abdulmash dice, el aislamiento impuesto en este tiempo nos produce un tiempo donde nos está despertando mayor conciencia del otro y de nosotros, ¿no? Porque quizás un poco el ludo de este encuentro tiene que ver con ese tiempo y que nos enfrenta también a una sensación quizás hasta de soledad, ¿no? Y de la necesariedad del otro, que es algo que planteaba Susana Rasinski, ¿no? Anteriormente y que ustedes también habían mencionado, ¿no? Todas estas situaciones de intersubjetivas que de pronto se ponen en jaque, ¿no? La emergencia de complejos de abandono infantil, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cositas, hay muchas más. Yo trataría de satisfacer a todos, pero eso sabemos que es imposible. Así que, bueno, Selene Beltrán desde México dice, la creación de estos espacios de reunión
donde se comunica, se piensa y se trata de elaborar lo que estamos viviendo, genera una sensación de unión y afecto entre colegas de todo el mundo. Esto nos ha dejado este acontecimiento, que sí nos ha movido los tiempos internos y externos y que ahora nos toca esperar y tolerar la incertidumbre. Saludos desde México. Bueno, con esto yo me salgo y la vuelvo a ingresar a Silvia. ¿Puedo Dialoguen, es un diálogo, así que pueden dialogar libremente entre ustedes. A mí me parece que está bueno todo el recorrido que hiciste de las preguntas. Hay muchas cosas que se rescatan de lo que fuimos planteando cada uno, Jean-Marc, Gaby, yo, de distintas perspectivas. Creo que lo que mucho nos impacta a todos, y creo que todo el mundo también alguno lo dijo más especialmente, esta cuestión de poder compartir con los colegas lo que está pasando, lo que nos está pasando a cada uno en sus prácticas privadas, pero también poder tener este espacio de, como decía antes, de lazo social, ¿no? De compartir con los otros. Me parece que también surgen algunas interrogantes que creo que merecen un espacio especial, que es el tema de los chicos y el tema de los adolescentes. El tema de los chicos es, el análisis de niños es me parece como que hay que darle un espacio digamos, especial, porque tiene características particulares. No es lo mismo cuando trabajamos con adultos. El espacio que se genera con los chicos, todos los que trabajamos con chicos sabemos que es el espacio del juego, y esto me parece que es un interrogante importante y que merece un espacio particular. Para poder abrir un debate e intercambiar también experiencias de los colegas que están trabajando con chicos. También con adolescentes, que también es otra instancia clínica y otro espacio, ¿no? Pero me parece que hubo muchos comentarios acerca de chicos y niños, análisis de niños y adolescentes, y creo que esto puede dar lugar para que se puedan organizar digamos, estos espacios clínicos diferentes. Así que yo tomaría esto y lo trasladaría para ver cómo podemos llevarlo adelante. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Laura que hay muchos emergentes y cuestiones que surgen de nuestro diálogo y también de las preguntas que son, o los comentarios apasionantes para seguir, que ameritan un espacio específico, ¿no? Desde hablar de lo que dice Laura, los encuadres analíticos en la tecnología y la presencia y qué circula en estas dimensiones. Ahora, en lo que dice Laura también yo rescato un tema que no hace diferencia, si bien hay una especificidad clara en el psicoanálisis de niños y en pensar la adolescencia, pero que es la dimensión del juego y de la creatividad, ¿no? Me parece que, porque yo escucho también en algunas circunstancias con algunos pacientes, quizás abuelos de niños que no necesariamente están en análisis, que, bueno, les hacen una obra de teatro a una determinada hora, ¿no? Los abuelos a sus nietos, o utilizan distintos modos de jugar interactivamente porque no pueden estar en el mismo espacio físico un padre con un niño, ¿no? Y esto quiero decir porque también me interesa que el psicoanálisis pueda ser escuchado como esta actividad en la dimensión de la comunidad, o sea, por gente que no es solo psicoanalista y que pueda aprender, tomar elementos que les suenan y que pueden hacerlos pensables, usables en su vida cotidiana. Yo creo que es un desafío a poder sostener estos espacios, como se decía, que son una mezcla de un tiempo de espera, pero yo diría que el tiempo de espera en el sentido psicoanalítico del diferimiento, ¿no? Es decir, del poder esperar
para poder pensar, no tener que salir impelido o Exactamente. propulsado a En actuar. ese sentido lo dije. Gaby. Claro, entonces esa espera yo la entiendo como un tiempo de diferimiento y al mismo tiempo un diferimiento que implica, por supuesto, un enlace pulsional con la representación y con el objeto, que es un gran desafío, por eso hablo de la creatividad y del juego, pero es además una cuestión que tiene que ver con la transitoriedad y con el poder hacer duelos, ¿no? Es decir, poder jugar es poder jugar a acá está, no está, es poder jugar a perder un juego de algo, ¿no? Es poder escenificar un teatro interno con el otro, aún virtualmente, y no solo entre niños, porque hay gente que juega, qué sé yo, al bingo, o que juega a las cartas, ¿no? Creo que la cuestión esta es fundamental, ¿no? A Del mí juego y de la creatividad. me parece muy interesante porque me parece que hay algo en relación a la creatividad que viene a través de las preguntas acerca de cómo trabajar con niños y con adolescentes, que es la cuestión del uso del tiempo como expectación, ¿no? Esto de que, por ejemplo, una queja con el uso del tiempo del adolescente, del niño, de que está todo el tiempo quieto mirando la tele, todo el tiempo quieto mirando la pantalla, todo el tiempo siendo atravesado por los estímulos y está quieto, improductivo e inmóvil. Creo que uno de los desafíos para los adultos que estamos en esta cuarentena es vernos a nosotros mismos en esa posición, pasivos frente a Netflix, la tele, las noticias, cómo transformar ese tiempo expectante en un tiempo productivo. Me parece que hay algo ahí del orden del desafío hacia la creatividad y los recursos que hemos perdido, porque digo, también es cierto que hay algo del orden de la cronología y las demandas de la vida cotidiana que nos arrasan esa espera creativa de la que vos hablabas, Gaby. Sí, quería decir una cosa más, ¿no? Que también se habló de algo de esto, que es, creo que Laura, Jean-Marc, todos hablaron de las metáforas que surgen en relación al coronavirus, ¿no? Es decir, metáforas de guerra, metáforas de todas las anteriores pestes, metáforas religiosas, metáforas de castigo, ¿no? Por haber hecho algo al planeta, al otro, y me parece que poder hacernos cargo de esta metáfora, de las cuales quizás la más fuerte es esta que fue tomado por muchos pensadores contemporáneos, que creo que es de Foucault, que es que el virus, el otro, es un extraño, ¿no? Entonces es un extraño que me amenaza. Y creo que esta dimensión del otro extraño, poder transformarla, como estábamos diciendo, en un otro con el cual cohabitamos todos y que de pronto se vuelva un otro con ciertas condiciones de posibilidad de convivencia y de alguna forma de lazo, porque no hay un extraño enemigo, hay, bueno, sí, por supuesto, hay un enemigo externo, como la metáfora que querramos pensar, que es este virus, para el cual otra gente amiga, podríamos decir, y que somos todos nosotros también, está luchando y trabajando y cuidando de sí y cuidando del otro, ¿no? Porque el cuidado de sí, en este caso, directamente se traslada al cuidado del otro y a esta posibilidad de hacer algo con ese extraño amenazante y quizás como escuché hace poco en una entrevista que le hicieron, creo que fue alemán, que dijo ese extrañamiento, tema que utiliza Freud, se acuerdan, en la Acrópolis, transformarlo quizás en una dimensión creativa o poética, ¿no? Es decir, ese momento en el que lo extraño nos permite enhebrar y incluir algo diferente que no estaba dentro de nuestro campo semántico o campo de representaciones, ¿no? Yo diría, continuando esto que decís, Gaby, que lo extraño no nos deje en el desamparo, sino que habilite la expectativa.
Digamos, me Quería parece que agregar, ese es como el movimiento, ¿no? De Ujú. salir de esa sensación de parálisis y Totalmente. ponerlo con la dirección de la expectativa. Ujú. Y creo que me parece está bueno esta cita de Freud de la Acrópolis porque permite también poner esta perspectiva que estamos tratando de ver, bueno, para adelante, ¿no? Aunque Ujú. como dije, no está escrito el final de esta historia, no hay No, spoiler. no, exacto. estaba pensando también, tratando de echar mano a las experiencias previas que tenemos también con otras pandemias y digamos que en los últimos 50 años, tal vez en su momento la pandemia del HIV-Sida fue la más importante. Sin embargo, esta tiene una característica que me parece fundamental en este intento de seguir imaginarizando y Mm. metaforizando el acontecimiento, Ujú. y es que funciones básicas como el respirar Mm. o en lo que implica hacer lazo social con el otro, ser interlocutor de otro o uno buscar un interlocutor, es decir, hablar, es potencialmente peligroso Mm. porque el contagio precisamente se ancla en estas funciones básicas. Hablar con otro, construir una interlocución termina siendo potencialmente mortal. Incluso pensaba que hasta en estas épocas de Pascuas, de Pesaj, Mm. hasta todo lo que implica una congregación, poderse reunir para hacer lazo social, es decir, hasta Dios quedó en entredicho con este virus viral. Mm. Y digo viral porque Sí. también es una de nuestras características actuales, es que se viralizó a tal Ujú. punto el virus que generó una parálisis total. Y en ese sentido es donde creo que hacemos una apuesta fuerte para reivindicar el psicoanálisis. Ujú. Porque Absolutamente. si solo podemos hablar a la distancia, en un decir que solo es reiterativo, que busca descargar, que busca repetir lo que ya sabemos, porque esa es de alguna manera la función del acontecimiento en el decir, de nuevo el psicoanálisis pasa a ser un lugar de escucha y de habla donde podemos transformar en vitalidad aquello que está sucediendo. Yo lo que quiero aquí es reivindicar que hoy más que nunca el psicoanálisis en los dispositivos en donde pueda hacer acto de presencia resultan fundamentales. Ujú. Absolutamente. Mm. Sí, como yo definí al principio, me hizo acordar esto que rescatá Jean-Marc del recorrido del psicoanálisis o lo que permite el psicoanálisis. Y cuando yo hacía la referencia de qué lugar, digamos, qué es el espacio de la transferencia, que es un lugar donde se pasa, se instala un tiempo que no pasa para hacerlo pasar. Y Ujú. parece que en ese sentido reivindica esto que vos decís. Creo que el espacio del análisis vuelve a dar una posibilidad de que ese tiempo que no pasa pueda pasar y Sí, tenga una marca. sí, 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 Eh, coincidiendo con esto es, mm, como decían ustedes, la esencia del psicoanálisis es recuperar la naturaleza del tiempo, que es el movimiento, ¿verdad? Porque más acá y más allá del coronavirus, lo que sabemos que afecta en casi todas las patologías o psicopatologías es la relación con el tiempo, que nunca pase, que está detenido, el tiempo de la repetición, el tiempo de la fijación, en fin, es Exacto. la dimensión subjetiva de el atrapamiento en el que está cada sujeto más acá y más allá. ¿Y por por qué no supuesto. pensar que desde esta potencia tremenda que encontramos nosotros cuatro o cinco con Silvia y por supuesto todos los que estamos aquí en esto del psicoanálisis, es aún en este momento, en esta serena espera, que no debe ser una espera angustiosa solamente, puede ser un lugar en el que se recupera cierta dimensión de un movimiento, aún en la tranquilidad, aún en el aislamiento, porque es un movimiento físico, pero es un movimiento psíquico también, es no quedarse atrapado
en esa dimensión temporal que es la misma naturaleza de la acción psicoanalítica, destrabar aquello que quedó paralizado en el tiempo. Totalmente. No sé, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, estamos ya un poco excedidos, se nos fue el tiempo, y además felices Pascuas en un día sábado en que estamos trabajando también. Hay algo que dice Sofía Cherín, y dice que este tiempo es nuestro tiempo, y lo que tenemos que lograr es que el sujeto arme otro tiempo, ¿no? Yo estaba pensando, releyendo algunas cosas de Burin sobre la construcción del tiempo. Bueno, no está para eso, pero el ser humano se manejó siempre por ritmo, ¿no? Todo esto que vinieron hablando todos ustedes, desde la puesta del sol, la ubicación de la luna, ¿no? Siempre hubo ritmos hasta que llegó el reloj, ¿no? Y me llama la atención, tanto en los comentarios que van apareciendo a través de los chats, como en lo que se fue generando en este diálogo, cómo permanentemente hay un deslizamiento de lo que es el epicentro del diálogo que tiene que ser, o que está planteado en términos de perdidos en el tiempo, a la necesidad de un otro, ¿no? Aparece la cuestión de la soledad, la cuestión del lazo social, ¿no? Es decir, el tiempo está permanentemente marcado por un otro, o sea, un gran otro, como un emergente que marca un nuevo ordenamiento, como la pandemia, o como a veces puede ser, no sé, una guerra, una catástrofe, ¿no? Pero que modifique en forma radical y contundente nuestro transitar en el tiempo. Pero un eje que atravesó toda esta actividad es la necesidad siempre de que haya un otro, ¿no? Ahí veo comentarios. Muchos agradecimientos, muchos. Nos manda Elizabeth Chapuy. Digo, siempre estamos necesitando de un otro que marque un ritmo y que nos saque de ese tiempo que se vuelve homogéneo y se vuelve un caos, se vuelve uno, ¿no? Es alguien que nos haga parir de ese, no sé si lo llamaría como un acercamiento a un nirvana, ¿no? Bueno, este es un comentario que quería hacerles al grupo antes de Julia Costa, que es vicepresidenta de IPSO por América Latina. Así que, bueno, por mi lado me voy despidiendo, pero les quería dejar planteado eso, me parece muy, muy importante, ¿no? Digo, es muy difícil hablar del tiempo sin hacer referencia a otras cosas. Juan, me parece que, digamos, el tiempo de conversar sobre lo que nos pasa con estas modificaciones nos hace muy bien a todos. Me parece que más allá de los conceptos que fueron vertiendo ustedes trabajando el tema de la temporalidad radical en la que estamos, diferente, nueva, me parece que lo más importante es lo bien que nos hace reencontrarnos, esto de la juntada, ¿no? De tomarnos el tiempo para conversar, para alojarnos, ¿no? En el trabajo, en la vida cotidiana, en los grupos de colegas. Juan traía esta cuestión de IPSO. Yo recordaba que nosotros nos estamos juntando todas las semanas, los grupos de IPSO en todo el mundo, una vez a la semana, para conversar sobre lo que nos pasa en los distintos lugares, en los distintos países, en las distintas sociedades. La necesidad de ir entramando y de compartir la experiencia de incertidumbre, de la novedad, de la creatividad, de la angustia, del duelo, es algo que se replica en todos los grupos. Lo traía Laura en relación a FEPAL, la necesidad de alojar y esperar y hacer lazo, no solo porque el tiempo es otro, sino porque el espacio es otro. Es verdad. Lo que no parece es que el espacio que tenemos es un espacio restringido que colabora con esta sensación de atemporalidad. Y me parece que esto es lo que todos nos estamos diciendo. Gracias por estar, gracias por este rato, gracias por lo que estamos conversando. Me parece que es lo más importante. Jean-Marc. Y también la posibilidad
de hacer esto creo que muestra también un aspecto de la creatividad humana que es fundamental. Así es. Digamos que sobre esto es más común entender las miserias de quienes van dirigiendo a veces determinadas políticas públicas o las instrumentaciones psicopáticas del virus, pero también es cierto que si algo ha planteado esto es una creatividad fantástica que ha permitido achicar distancias, evidentemente de una forma diferente a como lo conocíamos, y creo que en este momento no sé si viene a colación pensar esto en términos de mejor o peor, sino poder capturar la diferencia y saber hacer algo con eso. Creo que el hecho de que aquí estemos en red habla también de un lugar que a mí particularmente me genera mucha satisfacción como ser humano y como sujeto y como individuo y como psicoanalista. Laurita. Sí, primero me acaba de llegar un mensaje de Eli Chapuy que no puede escribir en el chat y que agradece mucho, él se suma a esta lista de agradecimientos a la actividad. Es increíble la cantidad de agradecimientos que aparecen, ustedes los miran igual que yo. Sí. Eso a mí me parece a todos que nos pusimos esta Nos conmueve actividad un poco, sí. Me parece buenísimo, realmente estoy de acuerdo, me emociona de que podamos haber hecho algo con pensar, reflexionar, intercambiar y bueno, disponernos con esta cosa de la tecnología y bueno, es así y vamos, Sí. vamos y estamos y seguiremos estando y seguiremos pensando. Así Sí. que primero agradecer otra vez a Juan por la movida que generó y además agradecer a cada uno, a Jean-Marc, a Gaby, a Silvia, porque esto se pudo hacer. Así que buenísimo. Y hagamos otra. Hagamos otra. Yo me sumo a los agradecimientos. Es un placer y un honor compartir con todos ustedes y con una comunidad extraordinaria que aparece en el chat, ¿no? Creo que estamos muy conmovidos de que esto se transforma en un tipo de fenómeno que es lo que produce efectos de subjetivación, ¿no? Aún y sobre todo en estos momentos tan complicados, tan complejos. Y yo pensaba que justamente el tiempo, ¿no? Que la heterocronía del tiempo, esta multiplicidad de tiempos en el tiempo fragmentado, su diacronía, y este tiempo en suspenso, pienso, como lo dije en otro momento, puede decantar en un tiempo diferente. Precisamente en las fallas, en los huecos, en los ajustes, es allí donde puede ir surgiendo algo creativo, como dijimos todos, que puede llegar a ser uno de esos momentos privilegiados en los que, en este estado en los que la precariedad nos inunda, se puede restablecer algún tipo de equilibrio diferente, que introduzca algo de lo novedoso y de lo nuevo, que precisamente tiene que ver con otra presencia del otro, sin duda, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos. Quería regalarles una pequeña frase de Onetti que me conmovió mientras trataba de poner un poco de orden hoy, y dice: ¿cómo sentiría uno el tiempo sin relojes, sin el sol, teniendo solo el cuerpo para medirlo? Qué bueno. Quiero otra felicitación más y agradecimiento que especialmente le quiero mencionar de Cristina Fulco, la presidenta de FEPAL, que también está muy agradecida a la actividad y a los integrantes del panel. No quería dejar de mencionarla a Cristina, que me acaba de mandar un mensaje. Sí. Bueno, también está, quería sí, a toda la comisión directiva y científica de APA, y también está conectada Adriana Prengler, que es la futura vicepresidenta de la IPA, que, bueno, le conté que estamos en esta mesa, como muchos otros colegas de todo el mundo. Sí, así que, por sobre todo, la gratitud, que es un concepto fundamental, ya lo sabemos, si alguien ha leído a Melanie Klein, que lo hemos leído todos, ese libro necesario,
es un indicador de la posibilidad de estar mejor en el mundo con nosotros y con el otro, gracias a todos ustedes y a la Asociación Psicoanalítica Argentina, que genera esta dimensión de posibilidad y un espesor simbólico y subjetivo que nos une a todos en esta conversación. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias.